Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, then gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente. Dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Y hoy voy a abrir este programa, hoy día 21 de octubre, haciéndome eco y sacando como una pequeña conclusión evangélica, una gran conclusión evangélica de una noticia que ayer compartía Religión en Libertad, esta página de evangelización Religión en Libertad. Y la noticia era que una mujer joven de 33 años, de raza negra, llamada Bebelyn Beatty Williams, pues ha sido condenada, ya ha ingresado en prisión, este miércoles creo, ha sido condenada a 3 años y medio de cárcel por haber bloqueado la entrada a los trabajadores de un abortorio, por haber bloqueado la entrada, por haber forcejeado con un par de trabajadores que se disponían allí a entrar en la clínica abortista. Entonces es una historia muy curiosa. Esta mujer, Williams, nació, como digo, hace 33 años y tuvo una historia durísima en su vida. Abortó ella por primera vez a los 15 años, después de abandonar la escuela secundaria. Posteriormente abortó 2 veces más y siguió un camino autodestructivo de drogas y alcohol. Fue detenida, fue a la cárcel por todo lo que se supone, ¿no? Y allí tuvo una experiencia de conversión. Y al quedar en libertad siguió adelante con la determinación de elegir un nuevo camino. Dios le dio la gracia de elegir un nuevo camino, un camino de conversión. Pudo casarse felizmente, tiene una preciosa niña de 2 años ahora mismo. Bueno, ella fue cofundadora de un ministerio de servicio de la calle de los sin techo. Pues este ministerio, pues que allí en Nueva York ayuda a tantísima gente que hay en la calle sin techo, gente metida en la droga, etcétera, como lo había estado ella. Se metió en ese ministerio de ayudar a los que estaban en la calle al mismo tiempo que se casaba y que tenía esa niña, y también se metió en el activismo pro vida. Tuvo ese episodio en el año 2020 de tener ese forcejeo, que hay que decir que fue, yo creo que una imprudencia, ¿no? Una imprudencia el que ella, pues una cosa es ponerse delante de una clínica abortista, ¿no? Pero otra cosa, pues quizás es cometer la imprudencia de forcejear con los trabajadores que van allí a la clínica. Tuvo esa imprudencia en base a una ley que está vigente en Nueva York, es la Ley Federal de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas. Pues fue detenida y ahora pues ha sido condenada, ¿no?, a 3 años y medio de cárcel. Ya ha ingresado en prisión, tiene que separarse de su niña de 2 años, fijaros bien lo que supone eso, ¿no? Y entonces héteme aquí la paradoja, ¿no? La paradoja. Yo he visto esta noticia y saco 2 conclusiones, 2 consideraciones. A ver, en primer lugar, hay una esperanza, hay una esperanza cuando uno ve que quienes dan la cara en la lucha contra el mal, quienes dan la cara, pues igual ya no son únicamente los supuestos
cruzados o los tradicionalistas o una especie de carlistas inmaculados. A ver, que ya sé que no existen, nadie es inmaculado, ni los carlistas, ni los tradicionalistas, ni los cruzados, pero ya me entendéis lo que quiero decir, ¿eh? O sea, lo que me llama la atención es que quienes dan la cara especialmente, ¿no?, en la lucha contra el mal, es quienes han sido víctimas del mal. Entonces, claro, el que ha sido víctima del mal, el que ha visto el rostro del mal, ahora resulta que se la juega y es capaz de hacer lo que ha hecho esta mujer, ¿no? Mi segunda consideración es que diferente uno intuye, ¿no?, que va a ser la justicia de Dios comparando con la justicia de los hombres, ¿no? Nos ponemos ahora, ¿no?, nos hacemos la idea de lo que es ponernos en la presencia de Dios. Daremos cuenta de todas nuestras obras delante de Dios, Él hará justicia, ¿no? ¿Qué le dirá Dios a esa mujer que ha sido condenada a 3 años y medio, separada de su niña de 2 años y condenada a 3 años y medio a la cárcel por haber allí impedido, bloqueado la entrada a una clínica abortista? ¿Qué le dirá Dios a esa mujer puesta en su presencia? Y otra pregunta, ¿qué les dirá Dios a quienes han creado un sistema que le han llevado a esta mujer a la cárcel? A personas que podría parecer que son personas del sistema. ¿Qué les dirá a ellas, no? Hombre, yo desde luego me acuerdo de un versículo de la Sagrada Escritura con el que quiero arrancar este programa de Sexto Continente, ¿no? Marcos 10:31. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Y es que las cosas no son como nosotros las percibimos. Las cosas son lo que son para Dios. A ver, vamos a hacer el esfuerzo de meter esto bien en nuestra mente, ¿no? Las cosas son lo que son para Dios. No son mi percepción de ellas, mi juicio sobre la realidad. No. Las cosas son lo que son para Dios. Por eso dice Marcos 10:31, ¿no? Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros, ¿no? Bueno, hoy vamos a orar por esta mujer, por Bebelyn Beatty Williams, por su familia, por su esposo que queda con la niña cuidándola estos 3 años y medio, ¿no? Y pedimos a Dios que este acontecimiento, que este hecho abra los ojos, ¿no? Nos abra los ojos para entender que al final las cosas van a ser lo que son para Dios, ¿eh? Y tenemos que adecuarnos, ¿no?, a un juicio de la realidad, a una aproximación a la realidad, intentando percibirla, entenderla, discernirla desde los ojos de Dios y no desde la mirada de los hombres. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispo Munilla, en Facebook, a través de la página que lleva mi nombre de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox y Spotify, y también en el canal de YouTube en ticonfio.org. También podéis seguir en directo este programa por el canal de Twitch, al que podéis acceder desde la página www.enticonfio.org. En enticonfio.org, como digo, se puede seguir en directo el programa, pero también se pueden acceder a los programas anteriores y también a otros materiales de evangelización que vamos poco a poco pues realizando. Bueno, voy a comentar también, como después de este saludo primero, en este programa de Sexto Continente, voy a comentar una noticia de prensa que ayer el diario El País en España pues, bueno, le dedicaba pues, una página. A veces suele ser interesante ver, o sea, aproximarse para ver determinados medios, ¿no?, medios anticlericales, etcétera, qué noticia dan de determinadas pues, realidades de la vida eclesial, ¿no? Entonces recordaréis que no hace mucho pues
hice también un comentario de un programa que había hecho pues el canal televisivo de La Sexta, creo recordar que era, no estoy muy seguro, sobre un grupo musical, ¿no? pues español, católico, y el de Jacuna en concreto. Entonces, bueno, pues era interesante ver qué decían de Jacuna y del grupo musical, era interesante verlo. Bueno, pues en esta ocasión pasa algo por el estilo con respecto al reportaje que hace El País sobre la Asociación Católica de Propagandistas, que es, bueno, pues una asociación, digamos, muy veterana, fundada en 1909 por el jesuita el padre Ángel Ayala, bueno, y que actualmente pues es quien lleva adelante pues obras como es promotora del CEU y otras obras apostólicas que, bueno, pues que tienen bastante incidencia, ¿no?, en la vida pública española. Y como tienen bastante incidencia en la vida pública española, pues entonces el diario El País, marcadamente anticlerical, hace pues un reportaje, una visión desde su perspectiva, obviamente, ¿no? Bueno, lo hace desde el punto de vista especialmente político, ¿no? Yo me voy a fijar en un aspecto muy concretito. El titular es "La nueva fuerza en la derecha de los viejos propagandistas católicos". Bueno, obviamente su reportaje tiene esa perspectiva política, pero yo me quiero fijar en un párrafo en concreto, en un párrafo de ese reportaje que hace referencia a la comunicación. Y yo quisiera, ¿no?, extraer como una conclusión de la importancia de que en la vida de la Iglesia se pueda ejercer una comunicación con la libertad evangélica, o sea, con libertad evangélica, porque precisamente esa libertad evangélica nos permite incidir. Entonces, bueno, pues voy a leer el párrafo en el que, bueno, criticando, claro, pues digamos a un diario como El País, ve como un enemigo, ¿no?, pues a la Asociación Católica de Propagandistas, porque lleva adelante, impulsa muchas acciones, pues como las campañas de propaganda que se han muy recientemente, por ejemplo, con motivo de la Hispanidad, el 12 de octubre, determinadas campañas, las marquesinas en las que se desenmascaraba la leyenda negra. También se hizo una campaña con respecto a las leyes abortistas, diciendo, ¿no?, rezar frente a una clínica abortista está genial, ¿eh? Bueno, obviamente era una manera una expresión bastante, digamos, libre, entre comillas, provocativa, contracultural, podríamos decir, ¿no? También el ACDP ha puesto en marcha pues el diario El Debate, apoya algunas iniciativas culturales católicas como Neos, lleva adelante colegios y universidades. Bueno, digamos que es pues una realidad incisiva, ¿no? Incisiva. Entonces, yo me quedo con el siguiente párrafo. Dicen en este reportaje: lejos de lo esperable en una centenaria entidad tradicionalista en cuya cúpula está el arzobispo emérito de Burgos, el lenguaje del ACDP trata de ser fresco, juvenil. Su pose es rebelde. Los protagonistas presumen, encancelados, de la gamberrada de desafiar en las calles el plan proaborto del gobierno y parecen mofarse del lenguaje inclusivo dirigiéndose a los ministros, ministras, ministres y menestras. No hay en sus formas asomo de embaramiento de la comunicación diocesana. Su sello original fue el uso de técnicas modernas de comunicación. Eso es lo que han recuperado. O sea que, a la hora de hacer una descripción, ¿no?, de esta asociación, que obviamente es una descripción crítica, claro, lo que destacan es que tienen una comunicación, claro, que es incisiva y que dice: no hay en sus formas asomo de embaramiento de la comunicación diocesana. Me quiero centrar en esta frase. A ver,
dicen, es que claro, esta manera de expresarse está lejos de ese embaramiento de la comunicación diocesana. ¿Qué es esto, no? Uno ve, a ver, pues miremos el diccionario de la Real Academia. ¿Qué es eso de embaramiento? Embarar, embararse. Y dice el diccionario, entorpecer, entumecer o impedir el movimiento de un miembro. O sea que la percepción que tienen, ¿no?, estos medios laicistas o anticlericales es que la comunicación eclesial o diocesana, dice aquí, ¿no?, la comunicación eclesial, eclesiástica, podríamos decir, ¿no?, la comunicación eclesiástica suele ser embarada, o sea, torpe, que no se expresa con claridad en lo que se quiere decir, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que hagamos una autocrítica de por qué generalmente en nuestra comunicación eclesiástica suele ser embarada, o sea, entorpecida, entumecida, con poco movimiento. ¿Por qué nuestra comunicación ha sido percibida, ¿no?, de esa manera? Es una comunicación embarada. ¿Y por qué? Cuando, claro, esto lo cual hace que cuando alguien rompe con esa forma de comunicarse y se comunica de una manera directa, fresca, que se le entiende, que se le entiende y es capaz de incidir, entonces resulta que llama la atención y hasta le hacen ahí, ¿no?, le hacen pues un reportaje el domingo criticándole. Entonces, a ver, ¿qué hay detrás de esto? Porque yo creo que es una crítica real. O sea, muchas veces en las críticas que nos hacen nos dan luz. Y he aquí un caso. Porque yo creo que es verdad que nuestra comunicación eclesiástica suele ser embarada, es decir, entumecida, entorpecida, plana. O sea que es difícil, ¿no?, muchas veces en nuestros discursos tener ideas claras, distintas, que incidan y que respondan a la realidad de nuestros días, ¿no? Es un hecho que nuestro género, el género de nuestras cartas pastorales, es un género que ha caído. O sea, a ver, escribir hoy en día cartas pastorales, a ver quién las lee. A ver quién las lee. O sea, es muy... arrastramos también un poco los efectos de eso que hemos ido generando, de un lenguaje embarado, plano, mortecino, yo qué sé. Entonces, en primer lugar, ¿qué hay detrás de ese lenguaje plano, de ese lenguaje embarado eclesiástico? Pues quizás, en primer lugar, yo diría, el miedo a las críticas, el miedo al juicio del mundo, el miedo a la persecución. Porque claro, si hablas de una manera pues que se entienda y que obviamente es contracultural, porque el mundo, ¿no?, pues está marcando, ¿no?, pues en este proceso de imposición de pensamiento único dominante. Claro, si tú hablas de una manera que quede claro y patente que vas por otro camino, etcétera, etcétera, entonces se generan críticas, juicios, persecuciones, y a veces el lenguaje embarado, el lenguaje plano, pues esconde miedo. En segundo lugar, creo que también ese lenguaje plano, embarado, etcétera, ¿no?, políticamente correcto, esconde inseguridad, esconde falta de claridad interior, falta de definición, o sea, es decir, dudas interiores, posturas indefinidas. Es lo que esconde, y además también lo provoca ese lenguaje embarado, plano, que no se sabe si sube, si baja, si entra, si sale, o esconde esa duda interior o la provoca, ¿no? La provoca. Entonces, ya me habéis oído muchas veces una anécdota, ¿no?, una anécdota que yo he contado de mis años de seminarista. Estaba en Roma, ¿no?, con don José Antonio Sayés, pues que fue profesor nuestro en el seminario de Toledo, y bueno, pues que era un hombre que
pues que tenía en su forma de expresarse mucha parresía, de los que decía las cosas, vamos, muy a lo navarro, ¿no? Como se dice, muy a las claras, ¿no? Vamos, se le entendía todo, ¿no? Se le entendía todo. Y estábamos en una ocasión en Roma, y entonces pues había la noticia de que iba a haber pues una conferencia de un conocido pues teólogo que iba a dar una conferencia allí en Roma en italiano, ¿no? Y bueno, pues vamos, había allí mucha gente, y empezaba el hombre con el típico conferenciante, ¿no? Pues con un lenguaje verdaderamente esdrújulo, ¿eh? Esdrújulo quiere decir que utilizaba palabras pues casi que él mismo las iba acuñando para irlas expresando, ¿no? Con una complejidad muy grande, con una erudición, vamos, parecía, ¿no? Que aquello era una erudición increíble, ¿no? Entonces yo, según iba hablando, me acuerdo que me acerqué a don José Antonio, ¿no? A su oído, y le dije: no estoy entendiendo nada, ¿eh? A lo que él me respondió: tranquilo, que yo lo estoy entendiendo todo y no está diciendo nada, ¿eh? Esa anécdota que a mí me marcó un poco, ¿no? Pues en la vida, claro, me ayudó a quitarme miedo, ¿eh? A quitarme miedo. Es decir, es que el lenguaje embarado, el lenguaje a veces esconde, primero dicho, miedo, y a veces también esconde indefinición interior, el que no terminamos de saber realmente, ¿no? Realmente cuál es nuestra fe, y por lo tanto, como no sabemos explicarla con sencillez, etcétera, pues nos escondemos en el embaramiento del lenguaje. Y luego, en tercer lugar, creo que además ocurre que ya lo malo es que encima se produce una perversión de que se disfraza el embaramiento del lenguaje, en un supuesto estilo evangélico, ¿eh? Diciendo que el estilo evangélico pues no es un lenguaje de la batalla cultural, no es un lenguaje de la confrontación, ¿eh? Sino que el estilo evangélico pues es el estilo del diálogo, del encuentro, tal. A ver, y dice uno, pero bueno, vamos a ver, eso queda muy bonito decirlo así, pero eso es verdad. O sea, es verdad que Jesús en el Evangelio tenía una forma de expresarse en la que no decía una palabra más fuerte que la otra, que tenía un lenguaje así más bien plano, que él tendía a ser un poco un punto de encuentro entre personas distintas, que buscaba el mínimo común denominador entre todos. A ver, no es verdad, leamos el Evangelio. Jesucristo se presenta claramente como un maestro de la verdad, no un moderador que busca consensos entre diferentes. No, Jesús no se presenta como un moderador entre opiniones diferentes, se presenta como un maestro de la verdad. Y además con una forma de expresión muy libre, en la que muchas veces se enfrenta con los fariseos. Vamos, es una constante los evangelios, sus choques con fariseos, escribas, sacerdotes, es una constante, ¿eh? Y hay que decir que incluso utiliza, le llama zorro a Herodes. Vamos a ver, o sea, que es que realiza signos como el de la expulsión de los mercaderes del templo, etc. O sea, que no es cierto que el estilo evangélico sea el que pueda justificar ese lenguaje embarado. No es cierto. Eso es una perversión de esa invocación de lo evangélico. No es verdad. Ahora, con esto no quiero decir, porque claro, ahora podía venir el típico iluminado, y entonces pues aplica lo que los textos evangélicos, y entonces sin discernimiento alguno pues coge el típico iluminado y se cree él, pues diciendo, pues yo voy a coger, ¿no?,
pues el látigo y voy a expulsar a los mercaderes del templo, porque yo soy el iluminado. Claro, pues obviamente eso sería un error, ¿no? Tiene que existir, ¿no?, la conciencia de que los gestos proféticos pues los tienen que hacer los que son verdaderamente profetas, ¿no? Y me estoy acordando, por ejemplo, de que recientemente he leído una de las biografías del Padre Pío, y cómo ocurría. Claro, el Padre Pío era un profeta que hacía gestos con una libertad evangélica increíble, ¿no? Pero claro, si sus admiradores pretendían copiar literalmente lo que el Padre Pío hacía, el resultado era un desastre. Porque, por ejemplo, el Padre Pío, en ese don que él tenía de leer las almas y etcétera, etcétera, a veces a los fieles, pues en el sacramento de la confesión, pues les trataba con fuerza, con dureza, ¿eh? Les apretaba las clavijas, ¿no? Les apretaba los tornillos a los penitentes en el sacramento de la penitencia. Que no, que usted no tiene un verdadero arrepentimiento, arrepiéntase de verdad. Bien, pero eso lo podía hacer el Padre Pío, pues porque tenía ese don místico, y quienes recibían esas correcciones, ¿no? Y claro, pues sabían que se les estaba haciendo un profeta, pero claro, algunos de los admiradores del Padre Pío veían cómo él confesaba, iban a su parroquia y se ponían en las confesiones a hacer lo mismo, y claro, y espantaban a la gente. O sea, quiere decir que o sea, por supuesto que yo no estoy pretendiendo, ¿no? No estoy pretendiendo el que copiemos a Jesucristo, sus gestos proféticos, con un literalismo, y los llevemos a la vida, que haríamos el ridículo, porque nosotros no somos el Padre Pío, ni somos Jesucristo, y si cogiésemos ahora mismo pues el látigo y empezásemos a dar latigazos a los que están alrededor nuestro, pues es que actuaríamos como un iluminado, ¿no? Eso lo tengo claro, ¿eh? Y creo que es importante decir esto, ¿no? Pero claro, esto es una cosa, y otra cosa es recurrir a la invocación del estilo evangélico para decir que está perfectamente justificado en nuestro lenguaje plano, indefinido, embarado, como dice de nuevo, ¿no?, pues este artículo del cual he partido, ¿no?, para hacer esta reflexión. Obviamente eso es un error, ¿eh? Es un error muy, muy grave que no podemos permitir. No, en resumen, que creo que este reportaje, esta descripción que hace, ¿no?, de una asociación pues católica que tiene el atrevimiento de expresarse de una manera fresca, directa, que se le entiende, que incide, que da una respuesta. Bueno, pues es que lejos de estar las antípodas del estilo evangélico, conjuga con el estilo evangélico, y además, como lo prueba las reacciones que pueda provocar, ¿no?, en una prensa anticlerical, además obviamente incide, ilumina. Es digno de reflexión, ¿eh? Muy brevemente, pues ya que estamos hablando de comunicación y de comunicación con el estilo evangélico, me hago eco con vosotros, de que este sábado pasado tuvimos un encuentro online organizado por la por la Comisión de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española, con los llamados misioneros digitales, con motivo de que se convocaba al jubileo. También participaron desde la Santa Sede algunos miembros del Dicasterio para la Comunicación, ¿no?, Monseñor Lucio. Y bueno, tuvimos un encuentro con los misioneros digitales de España. La palabra misionero digital, a ver, ¿quién da ese carné? Ese carné, ¿dónde es? No existe. Para ser misionero no hace falta un carnet, ¿eh? Y un misionero digital, lo que hace falta es estar bautizado y experimentar lo que el bautismo conlleva, pues que es nuestra llamada a compartir, ¿no?, a compartir la fe en Jesucristo en este mundo, a ser luz y a ser sal en medio del continente digital. Entonces, bueno, pues un servidor, yo también participé en ese encuentro de misioneros digitales y compartí 5 claves
que los voy a no voy a desarrollarlas, pero sí que las voy a mentar. 5 claves de cómo llevar adelante, ¿no?, esta misión en medio del continente digital, misioneros digitales. En primer lugar, primera clave, el dilema de cómo utilizar lo que está trucado de raíz. Somos conscientes de que las nuevas tecnologías están trucadas, han sido diseñadas para crear adicciones y para atraparnos, y al mismo tiempo no tenemos otra posibilidad que utilizarlas, porque es que es impensable poder prescindir de ellas. Esto tiene que conllevar en nosotros un continuo discernimiento, o sea, no tener una falsa paz, sino sentir una interior contradicción, para estar siempre alerta. ¿Qué podríamos hacer frente a esta contradicción? Que estamos evangelizando, pero con unas herramientas que están trucadas, y claro, y no podemos prescindir de ellas, ¿no?, dado el monopolio que tienen. Segundo, entender que también pues estas redes sociales, frente a los grandes mass media, que están controlados básicamente, ¿no?, pues por las mismas empresas, las redes sociales permiten buscar reductos de libertad a la hora de exponer y compartir cosas, ¿eh? Son reductos de libertad que en otros lugares pues posiblemente no puedes decirlos. Entonces pues es importante, ¿no?, utilizar esos márgenes de libertad que existen, que también vamos a ver, estamos viendo, ¿no?, como en muchas de estas grandes tecnológicas se impone por aquí y por allá, se presiona hacia lo políticamente correcto, pero también hay otras tecnológicas que se escapan de ello. Entonces hay unos reductos de libertad frente a la imposición del pensamiento único que hay que saber utilizar. En tercer lugar, también hablamos del equilibrio entre el carisma personal y lo que representamos a la Iglesia, ¿no?, nuestra eclesialidad. Entonces es obvio que en el mundo en el que vivimos resulta siempre mucho más atractiva, exitosa, incisiva, las presencias personales, los testimonios personales, que las comunicaciones institucionales, que son pues menos atractivas. Es mucho más fácil pues que se comunique pues un futbolista que un club de fútbol, o un político que un partido político, o un obispo que un obispado, o un laico que el consejo pastoral del que forma parte. O sea, siempre la comunicación personal es más atractiva, ¿no? Pero esto claro, tiene un reto. El reto de cómo yo hago, ¿no?, cómo yo hago para que mi carisma personal se integre también en esa eclesialidad, ¿eh?, en la que yo estoy integrado, de la que formo parte, porque la Iglesia es mi casa, mi familia, ¿no? O sea, tiene que haber un equilibrio entre carisma personal y lo que yo represento, ¿eh? El equilibrio podrá ser distinto en unos y en otros, pero siempre tiene que estar esa preocupación de decir, tengo que llevar adelante mi carisma personal con mis peculiaridades, no todos tenemos que ser iguales, pero al mismo tiempo represento a la Iglesia, con lo cual eso me tiene que estar siempre, bueno, pues matizando mi forma de decir y hacer las cosas. En cuarto lugar, la importancia del cuidado interior, el cuidado interior, para estar presente en redes sociales, ¿no? Lo cual obviamente esto se aplica a todas las formas de ser misionero en este mundo, ¿no? Un misionero, que acabamos de celebrar el Domum este domingo, un misionero tiene que cuidarse interiormente, pero quizás para estar en redes sociales hay que cuidar especialmente la fortaleza y la humildad, ¿eh? La fortaleza algunos la entienden como ligada a la agresividad. En absoluto. La fortaleza más bien hay que entenderla como ligada a la humildad. A la humildad, es decir, a que te peguen por aquí y por allá y tú pues no te vengas abajo, ¿eh? Que el buen boxeador no es el que pega muchos golpes
sino el que no se viene abajo cuando le dan lo que tengan que darle, ¿eh? O sea, en redes sociales es importantísimo la fortaleza que nace de la humildad, el que a uno pues no le, o sea, que es que no le preocupe que le vayan pues a criticar, a poner a parir. A ver, que es que lo doy ya por supuesto, lo doy por descontado, que eso va a ser así, y no pienso inquietarme, ¿no? O sea, esa fortaleza, humildad es muy importante. Y por último, el quinto punto, ¿no?, de esa reflexión que tuvimos los misioneros digitales. Pues la importancia de priorizar siempre la evangelización, es decir, el de hacer presente a Jesucristo. Las redes son un lugar de encuentro, sí. A veces cuando decimos, bueno, ¿cuál es el estilo cristiano de hacernos presentes en el mundo digital? Un mundo de encuentro. Bueno, por supuesto que esa palabra, ese concepto de encuentro con el mundo, claro que es cristiano, pero es que a veces la palabra encuentro la comprendemos, la interpretamos como si fuese un buscar un mínimo común denominador ético con el mundo, dejando aparcado para ello a Jesucristo. O sea, vamos a buscar lugares comunes con el mundo, con valores éticos compartidos, y dejemos para otro momento pues el hablar de Cristo explícitamente y de la evangelización. Intentemos silenciar los aspectos que no son, con los que no tenemos consenso con los demás. A ver, eso es obviamente, si eso es el encuentro, entonces el encuentro no es cristiano. Es que el encuentro es otra cosa. El encuentro es un encuentro entre diferentes, sabiendo que nosotros pues siempre proponemos a Jesucristo como nuestra clave de sentido. Yo no puedo silenciar la clave de sentido en la que vivo y en la que me sustento a la hora de presentarme delante de los demás, ¿no? Luego siempre priorizar a Jesucristo. Bueno, estos fueron los puntos, los 5 puntos que un servidor pues compartió en ese encuentro de comunicadores misioneros digitales, ¿no?, que tuvimos el sábado online. Y bueno, pues ya os los comparto a vosotros, pues porque obviamente, como he dicho antes, ¿quién tiene el carné de misionero digital? A ver, tú mismo, desde que mandas un WhatsApp, desde que felicitas un cumpleaños, desde que haces cualquier presencia en el mundo digital, que el mundo digital tiene muchos niveles, como he dicho, hasta el propio WhatsApp también forma parte de un mundo digital, ¿no? Pues eres un misionero digital. Estás llamado a tener conciencia de que de la manera que me expreso, que digo, etcétera, estoy también haciendo presente el Evangelio de Jesucristo. Bueno, vamos adelante, y antes de nuestro momento musical, que va a estar relacionado con esto que os voy a decir, quiero dar noticia de que este viernes se estrena en España un documental llamado Libéranos, subtitulado El combate de los exorcistas. Es, digamos, la primera vez que se produce pues una película, bueno, hay que decir, un docudrama, le llaman hoy en día, ¿no? Un docudrama, un documental, pero realizado de una forma, pues digamos, que se aproxima también un poco a un drama cinematográfico, ¿no? La producción de este docudrama llamado Libéranos, el combate de los exorcistas, es la primera vez que se ha producido una producción sobre el tema de los exorcismos, de la acción del demonio extraordinaria y de la acción de la Iglesia de liberación, pero bajo, digamos, la supervisión de la propia Iglesia Católica, bajo la supervisión de la Asociación Internacional de Exorcistas. La Asociación Internacional de Exorcistas pues es una asociación de la Iglesia Católica, ¿no?, que ha sido consultada y podemos decir que es un documental, un docudrama, pues que ha sido, digamos, tutelado, garantizado, pues desde esta asociación que encuadra a todos los exorcistas
que llevan adelante este ministerio que los obispos les encomendamos, ¿eh? Bueno, pues como digo, se estrena este viernes en España, día 25, en Puerto Rico se estrena el día 31 de octubre, aquí en Alicante, pues el domingo, lo haremos el domingo, día 27, a las 5:30, en el Kinépolis de Alicante, pues tendremos el estreno y después tendremos un diálogo, una conversación al terminar, pues, de presentación de este documental Libéranos, el combate de los exorcistas. ¿Qué sinopsis podemos hacer de este documental? Bueno, es abordar la pregunta de quién es el diablo, cómo actúa, cuáles son sus armas, cuándo hay una verdadera posesión diabólica, en qué consiste un exorcismo, quién es un exorcista. Bueno, pues este docudrama pretende dar respuesta a estas y otras preguntas, ahondando en los distintos aspectos de esas acciones extraordinarias, obviamente, que no son las ordinarias, ¿no?, de la posesión diabólica y del desarrollo de lo que son los exorcismos de la Iglesia, ¿eh? Me remito a una frase de San Juan Pablo II, quien dijo: quien no cree en el demonio, no cree en el Evangelio. Eso es una frase de San Juan Pablo II, ¿eh? Bueno, pues se me ha ocurrido una cosa un poco especial, ¿eh? Y disculpad si es un poco así chocante, pues poner nuestro momento de pequeño descanso musical y de oración. Pues he buscado por ahí y he encontrado un rap de un joven colombiano llamado Creyente 7, ¿eh?, que tiene un rap en el que tiene como una confrontación con el diablo, ¿eh? Vais a ver, os va a llamar la atención. Es este joven cristiano que quiere llevar adelante su evangelización y tiene ese encuentro, ese choque, ese encontronazo con el diablo. Y entonces, así se llama, ¿no?, Contra el diablo. Está cantado por Creyente 7, que es el nombre que tiene este joven colombiano. Lo vamos a escuchar. Creyente.7 Apocalipsis. Te dije que nos volveríamos a ver y esta vez estoy más que seguro que vas a perder. Ahora yo tengo el poder, quien porta la luz, yo soy el ser, llámame Lucifer. Pensaste que me habías derrotado en tu último álbum reality, estás equivocado. Vencerme a mí será difícil y ahora vienes con otra falacia de un supuesto apocalipsis. ¿Y quién te dijo que eso es cierto? Si aquí en la tierra se vive su mismo cielo y su propio infierno. ¿Quién dice que hay otra vida? Sigues leyendo ese librito y nadie va a creerte esas mentiras. Ey, otra vez de nuevo tú, tratando de impedir que saque al mundo de la esclavitud. Me cubro con la sangre de Jesús. Puedes ser portador de luz, pero te opaca la luz de la cruz. Sé que en mi humanidad vencerte a ti será difícil, pero Jesús ya te venció, ya Él me lo hizo fácil. Tu fin se acerca, por eso es que estás en crisis. Tú más que nadie sabe que es real Apocalipsis. Así como es real un cielo y un infierno, sí, la salvación eterna y el castigo eterno. Como el lago de fuego para ti tus secuaces. Si no afecta lo que escribo, entonces ¿por qué apareces? Aparezco porque me da risa ver a cristianos como siguen la doctrina que los esclaviza. Deberían ser más modernos, como algunos supuestos que yo uso como énfasis. Por ejemplo, que digan que lo son, pero en verdad no son, utilizando aquella frase que Dios solo mira el corazón. Pero sin querer me sirven. Me conviene que no sepan que adorar a Dios así no sirve. Yo soy consciente que esa
esa frase la usan mucho, pero la fe viene por lo que escucho. El evangelio no cambiamos, esto es serio, esto no es comedia. Para llevarlo acuerdo al tiempo cambiamos las estrategias. No es la ropa ni el corte, lo que hablan son los frutos. A lo cristocéntrico cuando ejecuto. Y a los que dicen ser cristianos y no lo son, pues ¿qué les vamos a hacer? Seguir orando, Dios va a terminar lo que ha empezado en él. ¿Lo que ha empezado en quién? Como Alejandro, que cada día que pasa del evangelio se está alejando. No es pa' él esa vida cristiana. Mira cómo confundo al mundo y a la iglesia con la marihuana. Seguiré con ese descaro mientras nadie más se meta en mi plan como Brian Caro. Por ahí hay un cristiano que es rapero, que se alegra de eso y a su Instagram sube videos. Lastimosamente en los cristianos hay personas que critican más en vez de dar la mano. Pero la mayoría comprendemos que somos el mismo cuerpo de Jesús el Nazareno. Que hay un pueblo que ora por los soldados caídos. Almighty ser ejemplo, yo estoy convencido, para llevar el evangelio a través de su voz, puesto que no hay quien pueda parar lo que ya ha dicho Dios. No, tú solamente hablas barras inventadas. Te dije que la música por mí ha sido inventada. Mira cómo hice mi jugada con el álbum de los dioses, el último tour. Yo hago lo que me da la gana y así tengo a la juventud perdiendo el tiempo. Que se olviden que viene el día del arrebatamiento. Con lo que ofrece el mundo los tengo dichosos, pa' que ignoren lo que dice Apocalipsis 21:8. Sé que mentir es tu virtud, por eso yo no creo en nada de lo que me digas tú. Música secular tú puedes difundirla, pero Dios también tiene a raperos pa' contradecirla. Así que yo seguiré llevando a Cristo a las naciones, con mi testimonio y a través de todas mis canciones. Sigo con la Biblia, mi arma letal, y qué mal que ya se te acerca tu juicio final. Bueno, pues la verdad es que es una canción fuerte, pero quizás creo que era la adecuada, ¿no?, para presentar esa inauguración de este docudrama Libéranos, el combate de los exorcistas, que se estrena este viernes. Seguimos adelante, el Sexto Continente, y vamos ahora a dar parte a la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado, sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y a José, que está en el estudio de Radio María, le pedimos que nos presente las preguntas seleccionadas. Muy buenos días. Muy buenos días, monseñor. Pues sí, un profesor de escuela católica nos comparte el dilema en el que se encuentra. Nos escribe: buenos días, monseñor, es una gran gracia contar con su cercanía, que pienso que hace tanto bien a la Iglesia. Quisiera consultarle y le pediría, por favor, que mantuviera mi anonimato sobre mi trabajo en un colegio dependiente de una fundación que pertenece a escuelas católicas. En nuestro centro, desde el primer día, nos presentaron la Agenda 2030 como el objetivo final de nuestra labor educativa. E incluso fomentan el uso de mindfulness y el yoga con los alumnos y profesores. Siento que como cristiano comprometido no puedo entrar en estas doctrinas que la Iglesia no recomienda, pero es cierto que es mi trabajo y no puedo dejarlo así como así. ¿Cree usted que debo ser astuto y no manifestarme y luego ayudar a los alumnos de forma indirecta? ¿O es mejor hablar de frente con los directivos que llevan el colegio por esta direccional, aun con el riesgo de no mantener mi trabajo? Me supone un desgaste emocional serio y pone en duda mi fe. Agradezco si pudiera orientarme en esta situación. Muchas gracias por su labor. Un abrazo. La paz. Bueno, pues la verdad es que este correo, del cual voy a decir que no es un correo excepcional, correos como estos, de este estilo, pues lo recibo con cierta frecuencia, en el que hay profesores católicos que sufren, porque la orientación de sus centros se ha secularizado, centros católicos, se ha secularizado mucho. Y entonces hay profesores que están sufriendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el consejo práctico que este profesor pide, pues no es fácil. Yo creo que tiene que haber una combinación, una combinación de estrategia. Por una parte, pues ante la dirección del colegio, pues yo creo que no será prudente que lleve un enfrentamiento de choque frontal, pero sí ser transparente, ¿no? Sí que de alguna manera, pues incidir diciendo, a ver, yo creo que
pienso que deberíamos de poner especialmente acento en el aspecto evangelizador, etcétera, en nuestra educación. Es decir, creo que un claustro de profesores, o creo que la relación de un profesor católico con la dirección del centro tiene que tener también esa dimensión profética de decir, pienso que a nuestros alumnos les haría mucho bien el que les presentásemos la persona de Jesucristo, atreverse a decir eso delante de la dirección. Creo que es necesario, que eso puede conllevar, es terrible lo que voy a decir, pero que eso puede conllevar un cierto riesgo, porque quede marcado uno, etcétera. Bueno, asumamos el riesgo, pero creo que habrá que hacerlo de una manera prudente, pero el manifestar que creo que es un error, ¿no? Que nuestro objetivo esté en algo que no sea directamente la evangelización, que la Agenda 2030 es ambivalente, que tiene incluso pues el hecho de que pues le pueda presentar a la dirección pues algunas reflexiones importantes que ha habido sobre la Agenda 2030, por ejemplo, pues la del señor Nuncio de España, que en algunas conferencias ha hablado, ¿no?, de la ambivalencia, de los pros y los contras, ¿no? Porque él estuvo precisamente cuando se aprobó la Agenda 2030, era el representante de la Santa Sede pues ante Naciones Unidas, ¿no? Bueno, creo que por una parte. Y luego por otra parte, pues, tengamos en cuenta una cosa, es que un profesor, al final, su incidencia está en el testimonio que puede dar ante el alumnado, y el testimonio que podemos dar en 6 horas de estar con los chicos es grande, ¿no? El testimonio de que los chicos sepan que, bueno, pues que en nuestro corazón, que el tesoro de nuestro corazón es Jesucristo, y que así lo expresemos y lo compartamos, ¿no? Y sin duda alguna el Señor puede hacer un inmenso bien, ¿no? Incluso cuando a uno le toque pues llevar adelante su vocación educadora en aguas turbulentas, poco claras y incluso contradictorias, ¿no? Pero claro, uno tiene que ser claro. Llegado el punto, yo siempre suelo insistir en que los responsables últimos sobre la dirección pastoral, etcétera, de los centros somos los obispos, y también los obispos debemos de ser conocedores, y tenemos una gran responsabilidad. Por eso también es tan importante rezar por los obispos, ¿no? Porque claro, cargas una responsabilidad grande de ver cómo gestionamos, ¿no? Gestionamos también todos los centros educadores en los cuales se está haciendo tanto bien, pero que al mismo tiempo existe el peligro de que caigamos en esa especie de asunción de valores comunes y asumiendo poco a poco los antivalores. Adelante con la siguiente pregunta. Sí, nos escribe también Laura con otra pregunta. Dice: buenos días, Monseñor Munilla. Escuché su conferencia sobre mística cristiana versus mística natural y me gustó mucho. Hay frases de la Biblia que son interpretadas por la nueva era desde el panteísmo, como el conocido versículo de San Pablo: en él vivimos, nos movemos y existimos. O cuando Jesús dice: seréis como dioses, o sed perfectos como mi Padre es perfecto. No obstante, he de reconocer que personalmente no sabría cómo explicar de qué manera Dios vive en nosotros y nosotros en Él, quizá por mi falta de conocimientos filosóficos. De hecho, estoy leyendo las Confesiones de San Agustín y los capítulos 2 y 3 titulados Dios está en el hombre y el hombre en Dios, y que Dios está todo en todas las cosas, mas no limitado a ellas. Y ciertas expresiones me han parecido un poco panteístas. En el instituto yo solo estudié a Sócrates, Platón, Descartes, Kant y Marx, con lo cual nos saltamos a Aristóteles y Santo Tomás. Hasta ahora he pensado que Dios creó el mundo físico y espiritual, pero una vez creado el mundo físico, con sus leyes físicas y químicas, este no necesita de ninguna energía divina para subsistir, sino que Dios de vez en cuando interviene mediante milagros, saltándose las leyes físicas que Él mismo creó, para manifestarse al mundo, o cuando envió a su unigénito Jesucristo. Por tanto, Dios estaría presente, pero más en el plano sobrenatural que en el plano natural, pero igual me estoy equivocando y Dios también está presente de forma real como sustancia de algún tipo en el mundo natural, físico. Le pido que me esclarezca un poco de qué manera está Dios presente en todas las cosas creadas, si está presente en ellas como sustancia real o solo como la impronta o firma del Creador. Dios le bendiga.
Bueno, interesante lo que dice Laura. La verdad es que me impresiona, fijaros la importancia de un profesorado, me impresiona que dijese, bueno, yo estudié a Descartes, Kant y Marx, pero nos saltamos a Aristóteles y a Santo Tomás. Madre mía, nos saltamos a Aristóteles y a Santo Tomás. Claro, pues es que eso me lo dice todo. Claro, de la laguna, hasta qué punto un profesorado puede hacer que haya una laguna, ¿no?, de formación. Claro que Dios está presente en el orden natural y no solo en el orden sobrenatural. Su forma de presencia es distinta, pero no es menor la forma de presencia que Dios tiene en el orden natural que en el sobrenatural. En Santo Tomás de Aquino se habla de la participación del ser, que es algo distinto del panteísmo. Es decir, existimos porque ha existido, nuestra existencia nace de una participación del ser de Dios que no es panteísmo, porque hemos sido creados. No somos una especie de expansión del ser divino, no. Tenemos una entidad propia y por eso hay un diálogo entre nosotros y Dios. Allí donde hay panteísmo no hay diálogo con Dios, que eso pasa en el yoga o pasa en el zen. O sea, que entonces ahí no hay diálogo porque en ese concepto panteísta no se distingue entre Dios y la criatura. Nosotros tenemos una entidad distinta y hay un diálogo entre Dios y nosotros. Pero fijaros si Dios está presente, ¿no?, en el orden natural, que si Dios en este momento en el que estoy hablando, 21 de octubre, en este momento del final del programa de Sexto Continente, si Dios dejase de sostener el ser, volveríamos a la nada. O sea, no es que Dios hizo un acto creador, puso en marcha el mundo y luego ya se ha desentendido de él hasta el día del juicio final. Que no. El acto creador de Dios es un acto continuo. Y repito, que si Dios no estuviese manteniendo en el ser el mundo, pues volvería a la nada. Bueno, esta charla a la que se refiere Laura, mística cristiana versus mística natural, es la charla a la que me referí en el programa anterior, cuando un oyente hizo una pregunta sobre el yoga. Y entonces, bueno, pues os invito a que quien quiera un poco más de formación sobre esto puede entrar en la página, en Ti Confío, en la página en ticonfio.org, y allí en el buscador de la página teclea la palabra yoga y le sale esta conferencia, mística cristiana versus mística natural, en la que de alguna manera se habla de estos conceptos. Distinguir lo que es la participación del ser, esas frases de San Agustín, ¿no?, y de la propia Sagrada Escritura. En Él vivimos, nos movemos y existimos. En Dios vivimos, nos movemos y existimos, no interpretándolas en un sentido panteísta, ¿no?, sino en el sentido de cómo Dios funda el ser. Todo lo natural también se sostiene en ese Dios creador. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.